Samón, buen día, buen año y gracias por haber aceptado esta conversación. Bueno, buen día, igualmente. Bueno, cuénteme un poquito, ¿qué caminos quedan en la búsqueda de poder lograr una definición judicial que habilite, entendiendo la lógica de la idea de que el asesinato del coronel Larraburu fue un crimen de lesa humanidad, después de una definición de la Cámara Interviniente que deja las cosas, digamos, en el punto que introdujo en su momento Zaffaroni en la Corte, que es considerar contrario sensu al espíritu del Convenio de Roma la cuestión de entender que los delitos de lesa humanidad solo se pueden cometer desde el Estado. Sí, a ver, hay dos caminos que quedan. El primero es un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia que vamos a interponer en los primeros días de febrero, luego de concluida la feria judicial. Pero lo más probable es que este tema termine dilucidándose ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, si ella lo considera procedente, ante la Corte Internacional de Derechos Humanos. Porque está visto que en la justicia argentina estos temas vinculados a declarar crimen de derecho humanidad, los actos de la guerrilla, para la justicia argentina no hay más que un camino, que es el político, porque el fallo que se ha dictado concretamente es un fallo político. Usted fíjese que la Cámara de Casación lo que ha efectuado es recurrir a una fórmula mecánica absolutamente falaz en cuanto a su contenido, sosteniendo que la querella no había rebatido otras argumentaciones de la Cámara Federal de Rosario vinculadas a, o por las cuales ella había sostenido que no estábamos ante un crimen de lesa humanidad. Y miren, el meollo de la discusión que nosotros tuvimos ante la Cámara Federal de Rosario fue si eran o no aplicables las convenciones de Ginebra del 49, cuyo artículo tercero común impide torturar y asesinar a los prisioneros de guerra. Ese artículo tercero común había sido aplicado por la Comisión Interamericana cuando el movimiento Todos por la Patria atacó el regimiento de la Tabla en el año 89, usted recuerda. Sí, 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 ¿No sí. es cierto? En ese entonces, la Comisión Interamericana interpretó que tanto los integrantes del movimiento Todos por la Patria como los integrantes de las Fuerzas Armadas estaban obligados a respetar ese artículo tercero común. ¿Y qué dijo la Cámara Federal de Rosario para no aplicarlo? Dijo sorprendentemente que el ejército no había combatido cuando el ataque a la fábrica militar de Villa María. La Cámara de Casación sostiene que nosotros no rebatimos esa argumentación. Y yo le pido a la audiencia que reflexione conmigo en relación a este tema. Nosotros, ¿qué pruebas vimos en la apelación o en el recurso de casación para rebatir la afirmación? Vimos dos pruebas esenciales. Un video filmado por los propios partícipes, ex miembros del ERP que habían participado en el ataque a la fábrica militar de Villa María, donde ellos reconocen que hubo un intenso tiroteo cuando luego de secuestrar a Larraburu fueron a secuestrarlo al teniente coronel Guardone, que era el director de la fábrica militar. Guardone estaba en su casa porque estaba enfermo, se atrinchera en su casa y combate 1 hora y media desde su casa. Y la segunda prueba era la propia causa judicial que se había instruido en Belleville a raíz de ese ataque, donde diversos testigos, incluido Guardone, dan cuenta de ese ataque y de la defensa que hubo de parte del ejército. Y además, el soldado Fernández resultó herido gravemente cuando les dio la voz de alto. Entonces, ¿qué más le tengo que argumentar a la Cámara de Casación para rebatir el argumento? Ahora, si usted recurre a una fórmula mecánica y dice, bueno, no rebatió, sin explicar por qué no rebatió, está haciendo lo que en derecho se llama un simulacro de proceso, está violando el derecho a la jurisdicción de las partes y está haciendo una apariencia de justicia. Por eso nosotros calificamos este fallo de político y de bochornoso. Efectivamente ha sido así. Bueno, ahora ahí hay una serie de elementos y a partir de todo este tema, yo tengo para mí que no creo que nuestra generación, la suya, la mía, la del hijo de Larraburu, podamos ver realmente un camino de justicia. Lo que hay que decir es que las organizaciones han ganado la guerra ideológica y cultural en la Argentina, ¿no? Porque, en rigor, mi expectación personal,
es que esto se inició con la falacia que se introdujo en el juicio a las juntas, donde había instrucciones precisas, no escritas, de que los testimoniantes nunca podían ser preguntados ni podían ser identificados como habiendo pertenecido a las organizaciones armadas. Y básicamente por la formación, donde se advierte en realidad el origen católico cristiano de muchos de los participantes de Montoneros, de haber transformado el secuestro y los crímenes, que son absolutamente repudiables, en un martirologio. Es decir, para las generaciones posteriores todo comienza en el momento de la represión, nunca en el momento de las acciones con el objeto de tomar el poder por la fuerza en la Argentina, ¿no? Eso efectivamente fue así, a lo que agregaría que implícitamente los distintos poderes del Estado le han concedido a las organizaciones terroristas y guerrilleras el derecho de secuestrar, torturar, robar y asesinar en momentos en que Argentina vivía en democracia y tenía solamente un 4% de pobreza. Usted fíjese que en el voto del doctor Slocar de la Cámara de Casación hay un adjetivo que es singular y que ratifica mi criterio de que estamos ante un fallo político. Slocar califica al doctor Esteban Rigui, que fue el ministro del Interior de Cámpora, de insigne. Pero Rigui es quien había dictado, después que el fiscal general Palacín ordenó incluir la investigación en el crimen de la Rabune, Rigui se apresuró como procurador general a dictar la resolución 158, con lo cual le puso una mordaza a los fiscales, prohibiéndoles considerar de crimen de lesa humanidad los actos de la guerrilla. Entonces, y Slocar lo califica de insigne. Es decir, ¿merece realmente Rigui eso? Si fue el autor del proyecto de la ley de amnistía del 73, y era el ministro del Interior de Cámpora, y hay que recordar que con esa ley se liberó a todos los guerrilleros que estaban detenidos sin previamente exigir a las organizaciones armadas que entregaran sus armas. Nosotros hemos afirmado en la causa que ese fue el primer eslabón del plan criminal de la guerrilla, porque después vinieron el ataque, el intento de asesinar a Peno cuando el 20 de junio tuvo que bajar el Morón para no ser asesinado en Ezeiza, la ola de ocupaciones, el ataque al Comando de Sanidad que ocurrió en septiembre de 1973, el ataque al Regimiento del Sur en enero del 74, cuando Perón incluso imputó al gobierno de Videgain de Buenos Aires de haber sido cómplice de ese ataque, y una serie de elementos que demuestran que el terrorismo guerrillero fue de Estado, porque tuvo la complicidad también del Estado argentino. No fueron hechos casuales esa amnistía que ocurrió en aquel momento. Bueno, además yo le agrego, no Sí. sé cuándo ni cómo va a proceder, que aquí en Mar del Plata, en ocasión que se llevó adelante el juicio denominado contra la CNU, un juicio también lleno de falacias, mentiras, medias verdades, uno de los citados como testigo, ex integrante de Montoneros, dio sobrada prueba del armado y la connivencia con los poderes del Estado en la estructura que tenía Montoneros como soporte. En particular, el testigo reveló que la caída de los gobiernos provinciales en aquel momento, de Córdoba y de Buenos Aires, estaba directamente vinculada a la conexidad con Montoneros y al hecho de que Montoneros integraba la estructura de gobierno y utilizaba esas estructuras para su accionar en pleno gobierno democrático, ¿no? Nosotros hemos demostrado en la causa como, por ejemplo, Julio Troxler, que era el subjefe de la Policía de Buenos Aires, miembro de Montoneros, facilitaba el entrenamiento de los jueces Montoneros en campos de la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Y hemos demostrado, citando declaraciones de la Claudia Rucci y de Mario Oscar García, que era el jefe del penal de Sierra Chica, como denunció García que Videgain y su ministro de gobierno, Urriza, facilitaban la entrega de armas a la guerrilla. Ahora, si usted pone todas estas pruebas delante y una cámara le dice, y usted no rebatió con esta mera frase, no han sido rebatidos los argumentos de la cámara, es una afirmación dogmática, bueno, así usted lo traiga a Dios que declare en sí, causa, claro. le van a decir que no, por eso el fallo es político. Y la paradoja de esto, ¿no es cierto?, es que lo han dictado, porque la verdad yo de Slocar conocía su militancia, ¿no es cierto?, pero del lado de la doctora Ledesma, que es otra de las camaristas, Sí.
había estado mirando declaraciones que ella había tenido, que me generaban alguna esperanza, porque pensé que iba a fallar técnicamente, que no pedíamos nada más que eso, que se fallara con objetividad. La doctora Ledesma había declarado, por ejemplo, que hay una obligación del Estado argentino de respetar los dictámenes de la Corte Interamericana, que había puesto el acento en los más débiles, como son, por ejemplo, agrego yo, las víctimas o los deudos de las víctimas de la guerrilla, que son los desaparecidos de la memoria pública. Había dicho la doctora Ledesma que el gran desafío que tienen los jueces es de respetar el verdadero proceso. Yo le quiero preguntar si con una fórmula semejante lo ha respetado, o que el gran desafío no era consagrar la impunidad, y con esta fórmula la ha consagrado a la impunidad. Entonces, la verdad, si al menos, y aunque más no sea en respeto al dolor de tanta gente que espera justicia, deberían expedirse de una manera más prudente, o por lo menos cumplir su misión, porque fíjese paralelamente, Jacobo, que además le habían dado curso al recurso de casación. Claro. Porque el recurso había sido concedido por la Cámara Federal, ellos le dan curso, nos corren traslado a las partes, nos piden que ampliemos los fundamentos, de buena primera, en los últimos días del año, dictan esta resolución, sorprendentemente declarando inadmisible, cuando de acuerdo a la autoridad los actos propios antes lo habían declarado admisible, porque si no, usted no le corre traslado a las partes para que amplíen los fundamentos. Entonces mi pregunta es, ¿qué ocurrió allí para que de buenas a primeras se dictara un fallo semejante? Y hay un enorme marco de presión en donde estos tribunales políticos hacen lecturas políticas y Bueno, la Cámara de Diputados de Santa Fe se había expedido con una declaración instante que no podía ser reabierta la causa Larrabure, violando la prohibición del poder político de inmiscuirse en las causas judiciales. Pero eso ocurrió. Y sí, obviamente. Bueno, no queda otra que seguir y que persistir, doctor Leguizamón, el mejor año posible. Gracias por su tiempo y la ilustración de este tema, muy amable. Muchas gracias, así lo haremos y vamos a luchar hasta el final. Bien. Y en última instancia serán los historiadores los que pondrán la verdad en la causa, porque lo que no pueden borrar es todo lo que hemos probado en él. Bueno, hasta luego, buena jornada. Seguimos en un instante, Darío dice que no...